Exacto. Entonces, lo que vamos a hacer, las instrucciones son las siguientes. Siempre mantenemos los micrófonos apagados. Si ustedes tienen consultas, las pueden ir haciendo a través del chat. Yo voy a estar revisándolas y una vez que don Andrés finalice de exponer, se las vamos a ir planteando una por una para aclarar todas esas dudas. También vamos a compartirles con ustedes la presentación que don Andrés va a hacer y como les digo, esta charla se va a estar grabando. Entonces, igual les vamos a compartir en su momento el enlace de la grabación. Siendo así, don Andrés, muchísimas gracias, bienvenido. De parte de la Cámara de Industrias, le agradecemos su tiempo y compartir esta experiencia en temas de transformación digital. Muchas gracias, Tatiana, y mucho gusto a todos. Espero que les sea de provecho esta presentación. Voy a compartir pantalla, nada más, Tatiana, me avisas cuando lo esté viendo. Ahí la estamos revisando. Ahí sí, ahí ya se ve. Ahora sí, perfecto. Modo presentación. Estamos listos. Perfecto. Bueno, me presento. Mi nombre es Andrés Mesa. Yo pertenezco a un consorcio entre Huawei Cloud y la empresa Tecnosigma Consulting. Eh, eh, este, este consorcio está diseñado para el apoyo a la innovación y al emprendedurismo en Costa Rica. Tecnosigma es una empresa de consultoría que nació hace unos 10 años en Estados Unidos, pero el fundador es un exmiembro de la Cámara, don Eric Brenner, que estuvo por mucho tiempo. Y por supuesto, del lado de Huawei, en el área de todas las soluciones de cloud. Mi background siempre ha sido en empresas de tecnología. Trabajé para SAP, para Oracle, para Microsoft y para Cisco, la empresa de networking. La idea de hoy vamos a ver, es ver, en realidad son 4 temas, no nos vamos a ir por ningún lado técnico, no nos vamos a meter en nada de bits y bytes, una pequeña introducción de lo que es transformación digital, solo para nivelar conocimientos o para igualar lo que todos podemos conocer, dado que transformación digital tiene mucho tiempo de estar sonando y a veces se puede entender de diferentes formas. Y la idea es poder tratar de visualizar de una sola forma. ¿Cómo se lleva un proceso de estos? Más que todo, ¿cuáles son algunos mitos o algunos recomendaciones de cómo llevar un proceso de transformación digital y cuáles son los elementos más importantes para que sea exitosa? Y después algunos ejemplos. La idea de estos ejemplos es, aunque sí son habilitadores, los ejemplos van a ser habilitadores tecnológicos, es para que ustedes se lo lleven en su cabeza y vean cómo pueden aplicar estos habilitadores o estas soluciones o estas tecnologías en sus organizaciones. Los ejemplos son agnósticos, no son de una marca en específico, pero la idea es que ustedes, como les dije, que ustedes puedan visualizar como algunas cosas que otras empresas están haciendo o algunas cosas que las tecnologías nos permiten hacer en estos cambios y que lo vean cómo pueden cambiar en el día a día de sus organizaciones. ¿Okay? Entonces, ¿qué es transformación digital? Yo creo que si buscamos en todas las páginas y todas las definiciones académicas de qué es transformación digital, lo primordial que vamos a ver es que es un cambio del modelo de negocio de las organizaciones que incluye a las personas, a los procesos y que es habilitado por soluciones tecnológicas. A veces se resume mucho, o antes se resumía mucho, como la eliminación del papel en los procesos. Pero yo creo que es algo que tiene que ir un poco más allá. Porque realmente tiene que ser una disrupción muy fuerte que nos haga tener un cambio desde la base, de las fundaciones de las organizaciones, a ver cómo nosotros vamos a ir a entregarle valor a nuestros clientes. Y nuestros clientes pueden ser clientes internos o clientes externos, dependiendo del tipo de organización a la que pertenecemos. Lo más importante es que no es
una implementación de una tecnología, sino es un cambio completo de cómo hacemos las cosas. Y ya lo dijo Tatiana, hay que aprovechar este momento de cambio que estamos viviendo gracias a la querida pandemia, porque todas las organizaciones han tenido que cambiar de alguna u otra forma y a nivel mundial se ha acelerado sustancialmente cómo las empresas están yendo a los mercados, cómo están abordando el tema de distanciamiento o trabajo remoto. Creo que es un momento en donde todos tenemos que plantearnos esa pregunta de qué tenemos que hacer dentro de la organización para hacer el cambio. Entonces, al final de cuentas, lo único que quería es entender decir que la transformación digital es un cambio en procesos, es un cambio en las personas, pero en realidad es un cambio en la forma de hacer negocios de las organizaciones. Y ahora lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos y con algunos temas alrededor. Para entender cómo se hace, primero voy a presentarles los mitos normales que nosotros creemos o por lo menos lo que la mayoría de las personas creen de qué es la transformación digital. Primero, la transformación digital no es una tarea del Departamento de Tecnología. La transformación digital es un esfuerzo que tiene que llevarse en toda la organización, tiene que llevarse a todos los niveles de la organización, desde los niveles más altos ejecutivos hasta los niveles más bajos operativos. Por supuesto que el área de tecnología o TI tiene un rol súper importante. ¿Por qué? Porque es el verdadero habilitador de que todos esos cambios lo hagamos de una forma digital, automática y eficiente. TI es solo la pata, o sea, solo es una de las patas de este banco, ¿verdad? El segundo mito es que la transformación digital es solo para las empresas grandes o las empresas consolidadas. Creo que los mayores ejemplos de transformación que hemos vivido en el mundo hasta hoy no están dados de las empresas clásicas o las empresas más grandes o consolidadas del mercado, sino viene de muchas empresas más pequeñas. ¿Por qué? Porque requiere cierto grado de agilidad. Digamos, el mejor ejemplo o un gran ejemplo es Airbnb. No sé si ustedes todos lo conocen, pero Marriott pudo haber inventado Airbnb y cambiado la forma de hacer negocios, pero no lo hizo. Airbnb nació de un desarrollo de una empresa mucho más pequeña. Y como Uber o Airbnb, digamos, el mejor ejemplo es que Uber es la empresa de transporte más grande del mundo que no tiene ni un solo camión pero ni un solo carro a su nombre, y Airbnb es una de las empresas más grandes del mundo de hospitalidad y no tiene un solo cuarto a nombre de él. Para que sepan que la transformación está para todas las empresas. Para algunas es un poco más difícil, pero las pequeñas o las empresas en crecimiento tal vez son las que tienen mayor potencial de explotar. Otro mito que se habla es que la transformación digital está para reducir personal. ¿Por qué? Porque hablamos muchísimo de automatización de procesos y hemos visto que la mayoría de las empresas que han creado procesos de transformación digital no han reducido la necesidad o la cantidad de personal. Más bien, lo que han hecho es variar cómo invierte tiempo las personas en las organizaciones. Dentro de transformación digital se agregan muchísimos elementos de inteligencia artificial o de analítica avanzada, ¿verdad?, que requiere o produce muchísima información que tiene que ser analizada por personas. Al final de cuentas, en un proceso de transformación digital, lo que queremos es eliminar tareas repetitivas en las personas para que inviertan más tiempo en tareas estratégicas o tareas de pensar o de analizar. El cuarto punto es que es un tema solo de tecnología, y creo que ya lo dije en un punto. La tecnología es solo un habilitador. Para poder hacer un proceso de transformación necesitamos crear
y rediseñar nuevos procesos. Tenemos que habilitar y enseñar y crear nuevas habilidades en las personas. Y por supuesto, aprovechar la tecnología para poder hacer el cambio. Pero es el todo para poder hacer el cambio, no solo las personas. El otro elemento es, no podemos creer que la tecnología, vamos a implementar una tecnología para automatizar o para digitalizar un proceso cuando el proceso está mal. Ya está mal desde el principio. Más bien necesitamos cambiar el proceso y después aprovechar la tecnología para hacerlo lo más eficiente. El quinto punto dice que siempre se habla de que los altos ejecutivos ya están totalmente convencidos porque todo el mundo habla de la transformación digital y más bien cuando nosotros afrontamos procesos de transformación digital en muchos clientes, los altos ejecutivos o el top management, en muchos casos, está con la filosofía de que si está roto, no lo arregle. Nos topamos mucho con gente de mandos medios dentro de las organizaciones que quieren hacer cambios, que quieren mejorar, que están viendo cómo lo hacen otras, pero el resultado cuando lo van a vender a los niveles más altos es, antes estábamos peor, ya hemos mejorado montones. Y esa filosofía o esa forma de pensar es algo que tenemos que cambiar y hacer presión sobre vender muy bien, hacer el buy-in de los altos ejecutivos, proyectando muy bien el valor de lo que se puede cambiar. Por ahí tiene que empezar un proceso de transformación, por un cambio de algo, y ahora lo vamos a ver en el proceso. Lo otro que decía, la transformación digital va a venir a alinear de una vez a TI al negocio, y no es el caso. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos visto que la transformación digital, cuando no es un trabajo en equipo, más bien es el negocio exigiendo o demandando a TI soluciones, o le llegan ya con procesos quebrados que quieren mejorar, y más bien lo que hacen es crearle cargas o de trabajo nuevas a TI, pero TI, como no se está trabajando en equipo, TI más bien no sabe cómo, o los departamentos de tecnología no saben cómo es la mejor forma de solucionar un problema. Definitivamente, alinear TI y alinear el negocio no es un resultado de la transformación digital, pero sí es un prerequisito para una verdadera transformación digital. Y el último mito o reto que tenemos acá es que el camino de la transformación se termina cuando ya implementamos una solución. Y nunca implementar una solución es el final de un proceso de cambio. El mejor ejemplo es, no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de que se adquiere la mejor solución de analítica, de inteligencia de negocios, que tiene 100,000 funcionalidades, y cuando la empresa que la vende hizo la demo, todo el mundo decía que sí, esto es lo que necesitamos, se implementa y unos meses después la empresa lo único que está usando es los reportes, que es el 1% o el 5% de la solución adquirida. Si no se hace una estrategia de aprovechamiento de la solución, y que la solución tenga una visión más holística dentro de los objetivos de la organización, la tecnología por sí sola no nos va a ayudar a cambiar. Estos mitos, la idea es que los podamos solucionar con algunos tips o recomendaciones que las grandes empresas y consultoras nos dan para poder llevar o sobrellevar un proceso de transformación exitoso. Primero, cualquier esfuerzo de transformación digital tiene que estar totalmente alineado con los objetivos de negocio. Las organizaciones siempre tienen que preguntarse, ¿qué resultado quiero alcanzar con todo esto que estoy haciendo? Muchas veces hemos visto que hay esfuerzos de digitalización o esfuerzos a la hora de adquirir nuevas tecnologías por el hecho de competir o por el hecho de hacer algún elemento tecnológico per se.
Pero si no nos preguntamos qué resultado yo quiero, cuál es el resultado completo que yo quiero con esta transformación, desde el punto de vista de cuál va a ser el impacto que yo quiero tener en mis clientes o el impacto que yo quiero tener en mis procesos, en eficiencia o en crear nuevos revenue streams, nuevas fuentes de ingreso o abarcar nuevos mercados, si esas respuestas, o si mi esfuerzo no va a solucionar esas preguntas o esos esfuerzos, no estamos alineados y un esfuerzo de transformación puede perderse en el tiempo. La segunda recomendación es que en un proceso completo de transformación hay que ser muy agresivos a la hora de proponer la meta. ¿Por qué se debe ser muy agresivos? ¿Por qué se debe definir un norte? Porque un verdadero proceso de transformación digital tiene que abarcar a toda la organización. No puede ser un esfuerzo pequeño, único en un solo punto. No es solo implementar una aplicación para validar el inventario, no es un proceso de transformación digital. La idea es crear una meta bastante grande para que pueda abarcar a toda la organización. No así la forma de ejecutarlo, que lo vamos a ver. El tercer punto para el éxito es que es un ejercicio de co-creación. ¿Qué es co-creación? Es que no es negocio exigiendo ni TI ofreciendo, sino es algo que tienen que tener todos los equipos para definir hacia dónde quiero ir y cómo quiero llegar hasta allá. El cuarto punto que dice que tiene que tener un diseño adaptable es, aunque a veces este es tal vez uno de los puntos más difíciles de afrontar, porque la forma normal de que nosotros toda una vida hemos afrontado un proyecto en una organización, dígase la construcción de un edificio, es yo hago un presupuesto, tengo unos planos, tengo un proceso de ejecución del proyecto y ahí puede variar 5% porque tengo un poquito de imprevistos por acá. Un proceso de transformación digital tiene que tener un diseño adaptable porque los elementos actuales son tan cambiantes, las tecnologías, las cosas que salen durante el proceso, tienen que ser de una forma de que el proceso de implementación, el proceso de diseño, la visión sea suficientemente flexible para cambiar en el tiempo, pero lo más importante es que siempre mantenga el norte de lo que queremos hacer. Los presupuestos pueden variar mucho, los tiempos de implementación pueden variar mucho, pero tiene que tener esa idea desde el principio, de que no es algo cuadrado y estructurado, sino es aprovechar las cosas que vamos aprendiendo en el momento. Esto va muy de la mano al quinto punto, que dice que debe tener una ejecución ágil. ¿Qué es una ejecución ágil? Es crear siempre visualizando ese norte un montón de victorias tempranas que además nos ayude a alinear y a mantener el buy-in de la gerencia, pero es uno de los elementos más importantes y es mejor fallar temprano que fallar tarde. Si yo fallo temprano y cambio, el efecto es menor. Y me ayuda a manejar ese que hablábamos antes, que al final de cuentas es manejar el riesgo de una forma diferente. Pero con esa forma ágil de crear resultados tempranos, de que si voy mal, poder echar para atrás, pero echar para atrás cuando el efecto de esa falla o el efecto de ese problema no sea un problema. Y tal vez el último punto es que debe romper el status quo. Uno de los elementos más importantes es que un proceso de transformación digital debería nacer dentro de las organizaciones en un momento que no sea una crisis. Muy difícil hacerlo, es más fácil decirlo que hacerlo. Normalmente muchos elementos de transformación se crean cuando ya estamos en crisis de que estamos perdiendo market share, crisis de que estamos perdiendo que estamos perdiendo una posición competitiva, pero
un esfuerzo y un inicio de un análisis de cómo yo hago la transformación digital debería, aunque no me sienta mal en este momento, aunque no esté enfermo, aunque no esté en crisis, empezar a pensar y validar cómo debería yo hacer esos cambios para atacar y aprovechar las nuevas situaciones del mercado, aprovechar las nuevas tecnologías, aprovechar los diferentes elementos que tenemos a la mano sin llegar a tener o necesitar la presión de una crisis o de algunos elementos negativos dentro del día a día de mi organización. Muchas veces el día a día es el que más nos afecta para hacer los cambios. Pero entonces creo que un punto importante es cómo se visualiza ese proceso de transformación digital y cómo nos lo recomiendan repito, las grandes empresas consultoras y cómo han sido los mejores procesos o fases de este proceso. Y creo que es muy importante. El primer punto es la transformación desde el lado del liderazgo. En los ejercicios de los proyectos de transformación digital o de análisis de cómo me puedo transformar, empieza en crear esa visión, en que los líderes puedan visualizar fuera de las paredes de mi organización, fuera de la industria donde estoy trabajando yo en este día o dentro del mercado que estoy trabajando yo este día, poder visualizar y ver qué se está haciendo en otros lados y cómo puedo yo aprovechar todas esas oportunidades desde el lado del liderazgo. Hay un elemento que se llama el camino de la omnicanalidad y es, si yo voy a hacer cambios en mis procesos, cambios en mi forma de atención a mis clientes, yo tengo que hacer esa confluencia entre las cosas que pasaban antes y cómo quiero que sean las nuevas formas. Y cuando hablamos de omnicanalidad es que los clientes, los usuarios, se sientan tranquilos y que no sea disruptivo para el día a día, sino sea nuevas formas pero que no se sientan excluidos o que no sean elementos o formas muy diferentes de hacerlas en un inicio para que estén tranquilos a la hora de crear procesos, a la hora de hacer compras o a la hora de relacionarse con la organización. Después, cuando ya tenemos esa visión, debemos hacer un cambio en los procesos, en el modelo operativo. Tenemos que visualizar cómo podemos crear nuevos modelos de revenue. ¿Cómo puedo yo, con mis productos o con mis servicios, cómo puedo yo monetizar esto? No, muchas empresas han hecho elementos de transformación digital y lo que no, y la plata o la monetización o el margen, el revenue, no estaba en cómo aprovechar esos productos o servicios, sino cómo aprovechar mi información y mi conocimiento para poder generar más dinero. La monetización de la información o de la data es uno de los elementos que perfectamente pueden funcionar como un driver de un proceso de transformación digital. Y el otro elemento que es súper importante es cómo yo voy a transformar mi recurso humano, porque al final de cuentas va a ser súper importante. ¿Cómo voy a transformar yo mi recurso humano para poder afrontar todas estas visiones que yo tengo? No existe una receta de transformación digital donde yo le echo 2 kilos de algo, 3 de lo otro y 3 cucharaditas de esto y ya voy a hacer transformación. Cada organización debería tiene la necesidad de crear su propia receta, pero la idea es que poder visualizar estos drivers, estas necesidades y estos requerimientos. Yo lo que les quiero contar un poco es en la experiencia que hemos tenido en las organizaciones, cuáles son estos habilitadores que nos permiten desde un principio poder empezar a visualizar cómo hacer estos cambios. ¿Cuáles son los elementos que me permiten a mí visualizar cambios pequeños, pero que yo después puedo marcar en un proceso mucho más grande de transformación? Y vamos a correr por diferentes tecnologías, aunque no nos vamos a meter a ver cuál es los bits y bytes de cada una de las tecnologías, pero para que ustedes vean
¿Cuáles son estas tecnologías? Que normalmente son tecnologías en la nube, que nos van a habilitar a crear todos estos cambios. No sé si ustedes han escuchado, pero hay dos tecnologías que son sencillas, no es la implementación de un ERP, más bien son cosas que tienen ciclos súper cortos de implementación, que no son complejos, pero nos pueden crear en conjunto cambios bastante radicales. Uno es lo que se llama Robotic Process Automation o RPA, y eso es una herramienta que automatiza tareas repetitivas. Imagínense un robot, aunque es computarizado, pero es un robot físico sentado enfrente de una computadora de una persona que normalmente hace tareas repetitivas, que yo le enseño a sacar información de aquí, llenar acá, estripar este clic. Disculpen los perros del fondo, si los escuchan, pero con ellos no, ahora en la pandemia no podemos, no existe tecnología para que los perros no ladren, por lo menos no los de este barrio. El RPA es un robot que permite enseñar y crear una forma automática de hacer una tarea. A veces son tareas muy repetitivas y a veces son tareas que son complejas porque requieren recolectar información de muchos lados para poder disparar un proceso. La otra tecnología es lo que se llama Conversational AI, o normalmente nosotros conocemos como chatbots, y es una forma de automatizar el contacto con clientes. Dígase, cuando yo digo clientes, pueden ser clientes internos, pueden ser clientes internos, o sea, pueden ser empleados de la organización o clientes finales. Es una nueva forma, un nuevo canal para acceder a interactuar con estas personas. Es algo que tiene tecnología de inteligencia artificial que me va a permitir por medio, puede ser, los chatbots pueden ser de chat escritos, ¿verdad? Donde yo le hago preguntas y el robot o el chat me va a responder, me va a dar respuestas. La mayoría de los que nosotros conocemos son respuestas muy preconstruidas de que dice a qué horas está abierta la sucursal y el chatbot te dice de 5 a 7, pero los chatbots cada día están teniendo capacidades muchísimo más fuertes de inteligencia artificial, y cuando se juntan con este robot de automatización de procesos o el RPA, me permite a mí crear soluciones que me pueden llegar a automatizar procesos verdaderamente complejos, que hemos visto en muchos clientes. Para poner un ejemplo, es crear una nueva transacción en algo. Desde el chatbot yo puedo preguntarle que si tiene estos, voy a usar tal vez algo que nos permite visualizar más fácil, y es un tema de comercio. En una página web veo que tienen unos tenis Nike rojos muy bonitos, pero quiero preguntarles que quiero comprarlos, pero no quiero utilizar el e-commerce normal o no está en la talla o en el color. Yo puedo hacerle preguntas al chatbot. El chatbot puede ir y preguntarle utilizando inteligencia artificial, ir a preguntar atrás las diferentes variantes y que si tiene tiempos de entrega más cortos, más largos para poder hacer una respuesta. Y si el cliente quiere decir, bueno, quiero comprarlo, el chatbot dispara utilizando un robot de Process Automation para que este robot cree una orden de compra y haga todo el proceso, inclusive hasta el despacho de los productos. Muchas veces estos chatbots y estos RPAs están dentro de las soluciones de e-commerce, pero también imagínense que estos chatbots pueden ser para temas de mantenimiento, para temas de gestión de activos, para crear órdenes de trabajo, es decir, la posibilidad de interactuar con un bot, pero que ese bot al final de cuentas produzca o cree una transacción dentro de los sistemas. Ahora vamos a ver un tema de excelencia de procesos y cómo las tecnologías nos pueden variar. Algunas otras actividades que la tecnología de robots nos permite es extraer datos utilizando conectores para poder jalar información de un Excel, de un PDF, de un documento. Hay tecnologías por detrás que se llaman OCR, que son Optical Character Recognition, que me permite inclusive
digitalizar información que está en un PDF, para poner un ejemplo, o jalar información de sitio web, unificar toda esta información, meterla dentro del sistema, dentro de un sistema y generar una transacción en el ERP, en el POS o en cualquier herramienta. Normalmente las soluciones de RPA son agnósticas a las fuentes y agnósticas a las herramientas con las que ellos van a interactuar. Otras problemáticas muy normales es cuando yo tengo que hacer algo, necesito a veces interactuar de muchísimas fuentes, de muchísimas, ¿cómo se llama? De muchísimas sistemas diferentes para poder hacer un reporte o para hacer una solicitud de compra, porque tengo que jalar de aquí una información de acá. Un robot puede ser más que 100% automatizar y que no esté una persona, sino más bien que una persona pueda disparar para que haga una recopilación de esa información y que me la presente y yo puedo terminar mi tarea. Buscar información, buscar órdenes, buscar facturas en diferentes instancias cuando tengo diferentes soluciones, disparar órdenes de servicio de un email. Digamos, un robot puede estar, yo le puedo asignar una dirección de correo y cuando llegue el correo, jalar la información y disparar algo desde ese email. Ese es uno de los elementos tal vez inclusive más típicos que estamos viendo últimamente en las implementaciones de robots, que de un email disparo un proceso. Un email puede ser de un cliente final o de un empleado. También me ayuda a poder distribuir dentro de diferentes áreas de la organización información que antes tenía que ser totalmente manual. Un robot puede ser iniciado por N cantidad de formas, desde un email, como les dije al principio, hasta puede ser, yo lo puedo poner en el tiempo, que todos los días a las 3 de la tarde me distribuya toda esta información para darle seguimiento. Ese tipo de cosas puede funcionar con un robot. Y los chats, los chatbots o las soluciones de conversational AI, se puede utilizar mucho para atención a clientes externos, como el que llama la mayoría de los conocemos. Lo podemos desplegar casi en cualquier medio. Yo puedo disparar un chat desde un WhatsApp, desde una página web, desde una red social, o de una solución de e-commerce. Pero también puedo, y han sido muy, muy utilizados, tal vez cada día más utilizados, para brindar los servicios a los clientes internos. Hemos implementado o conocemos de implementaciones muy interesantes de que la mayoría de los usuarios de negocios, gerentes, no quieren estar entrando a la herramienta analítica para ver todos los días, no lo hacen, no les gusta, y más bien utilizan el chatbot para hacerle preguntas analíticas. En bancos es para saber cómo está la cartera en mora el día de hoy. Y el chatbot responde. Por supuesto, pues detrás tiene la solución de inteligencia de negocios, pero el chatbot me permite llevar esas necesidades, o esas capacidades, perdón, de mis herramientas o de mis analíticas a más personas de una forma mucho más sencilla. Acceso a recursos de conocimiento. No sé si ustedes tienen el caso, algunos de ustedes, el caso de que en temas de mantenimiento, en temas de planta, necesito tener accesibilidad inmediata de todo lo que son manuales de equipos, manuales de máquinas o manuales de procedimientos. Pero para acceder a eso tienen que ir o a un lugar físico o a una computadora, pero desde una herramienta como un chatbot yo puedo hacer la gestión y tener esa información inmediatamente. Necesito el manual de la planta tal o el manual del procedimiento tal. Para esperar órdenes de servicio, como les dije, yo puedo desde un chatbot tomarle una foto a una máquina y ahí mismo disparar orden, ya sea desde un app o desde el chat, y que la orden de servicio la procese un robot por detrás, o como digo, poner orden de compra o poner órdenes de servicio desde un chatbot, que a veces es la forma más natural de conversar
con una computadora. Y a la gente cada día le tiene menos, le es más fácil hacer esas interacciones. Esos son algunos ejemplos de cómo las soluciones de inteligencia artificial en conversación nos puede ayudar a empezar a hacer cambios en las organizaciones. Cuando tratamos de visualizar todos estos cambios desde el punto de vista de procesos, lo que se llama excelencia de procesos, desde el punto de vista de la transformación digital, muchas veces es disparado por, ¿cómo se llama? Porque tenemos procesos quebrados o broken processes. ¿Qué es eso? Que no fluyen de la mejor manera y estos procesos tienen impactos directos en la eficiencia organizacional, en el margen, porque nos cuestan cada vez más, en la capacidad de tener cumplimiento, muchas veces cumplimientos ISO, cumplimientos regulatorios, y por supuesto nos hace muy difícil migrarlos a las tecnologías. ¿Por qué? Porque la mayoría son procesos diseñados en silos. La idea es poder hacer este cambio de procesos que me va a impactar a mí, a las personas, a los procesos como tales. Ya están en un elemento de mejora continua. Y voy a hacer un poco, me imagino que todos ustedes conocen muy bien el tema de mejora continua. En la industria es algo muy típico, pero cuando nosotros queremos cambiar, hacer una transformación de un proceso o de un conjunto de procesos, debemos dejar de pensar los procesos como solución o como elementos jerárquicos. Es decir, yo tengo departamentos, el departamento de ventas, el de compras, el de logística, y dejar de pensar en los procesos en esa forma. ¿Por qué? Porque normalmente terminan siendo procesos estructurados en silos, que normalmente requieren más elementos o más procesos manuales por estar independientes. Es más difícil visualizar al cliente final dentro de un proceso jerárquico y por supuesto tiende a ser más costoso. La idea de poder tener la excelencia de procesos es enfocarnos en el resultado del negocio, obviar un poco las jerarquías y enfocarnos en el cliente final, ya sea el cliente interno o el cliente externo, como lo he venido haciendo. Entonces, verlo dentro del proceso, nos ayuda a entender muchísimo mucho mejor cuáles son las interdependencias que requiere este proceso. Me lo hace mucho más sensitivo al cliente final, porque lo puedo analizar completamente. Me ayuda a priorizar mucho más y me es mucho más fácil automatizar este proceso. Y voy a poner un ejemplo. Un proceso de crear una orden en una empresa normal y corriente. Hay alguien que tiene que estar monitoreando el email porque las órdenes de compra me las mandan por email. Cuando la orden de compra entra, yo tengo que validar la información, si me la pasaron por Excel, si me pasaron un PDF, si es texto. Y eso es, esta persona tiene que montar la orden en el sistema para que después esa orden entre al flujo normal dentro del proceso, donde tiene que validar si hay inventario, y si hay inventario confirmo la orden, para poder después que la gente de facturación pueda validar si tiene crédito este cliente, para poder generar la factura, preparar el pedido, despachar, etcétera, etcétera. O sea, este es el proceso normal que tenemos en todas las organizaciones. Cuando visualizamos y podemos entender que la tecnología nos va a permitir hacer más eficiente este proceso, por supuesto, ahí es donde hablábamos de la co-creación. Una cosa es tecnología para mejorarlo y otra cosa es mejorar el proceso como tal. Tecnología que nos permite, como les dije, tenemos el RPA para poder crear la automatización de el monitoreo del email, validar que esté toda la información, extraer toda la información que yo tengo para poder crear esa orden en el sistema, que con lo que les decía del OCR, que es el Optical Character Recognition, que es es una solución que me permite a mí extraer toda la información de diferentes
archivos, documentos, y meterla dentro del sistema, reduciendo sustancialmente todas las tareas manuales que requiere. Después están las soluciones como workflows o soluciones como reglas de negocio, que permite a mí hacer mucho más eficiente todos los procesos de aprobación. No solo hacerlo más eficiente para que la gente no tenga que ni entrar a los sistemas, sino desde una app o desde un teléfono o desde cualquier dispositivo poder aprobar, rechazar, devolver, pero hacer todo de una forma mucho más rápida. Cada punto de estos nos va a permitir ir mejorando tiempos y reducir esfuerzos. Las soluciones nube o las diferentes soluciones actuales me va a permitir hacer una integración de múltiples sistemas. ¿Para qué? Para que la gente no tenga que manualmente ir a extraer información manualmente de otro lado, sino nada más automáticamente jalarla y disponerla para que las personas la puedan tener automáticamente. Y por último, las soluciones nos permiten tener portales. ¿Qué son portales? Eso es muy básico. Es cómo yo puedo disponer de toda esta visibilidad, de toda esta información a mis usuarios internos y a mis clientes externos. Es decir, yo puedo mantener mucho mejor la satisfacción de mi cliente. ¿Por qué? Porque mi cliente va a saber exactamente en dónde está su proceso, por supuesto, en las partes que yo quiero dar visibilidad, poder saber cuánto tiempo va a durar, poder ver como cuando uno pide una comida en Uber Eats y saber que la orden se está procesando, que ya está lista, que Juan la va a recoger, que ya viene en el camión, en la moto, en la bici, a dejarla. Bueno, imagínense esto mismo, una Uberitización de un proceso de orden de compra, que me permita a mí, dentro del proceso, mejorar ese proceso creando automáticamente los pedidos, validándolos, confirmándolos, haciendo todo el proceso de aprobación en cualquier dispositivo para que los gerentes o las personas que la tengan a aprobar no tengan que esperar a regresar, que puedan accederlo de cualquier forma. Que por supuesto ahora con temas de pandemia el acceso a los datos nos hizo que cada vez sea más necesario poder acceder a los sistemas corporativos desde cualquier lado. Lo otro es, yo puedo hacer validaciones automáticas de crédito, puedo inclusive mejorar los procesos de crédito o de validación de crédito, automatizándolos, jalando información inclusive de unidades de terceros, poder integrarme con diferentes entidades gubernamentales o de análisis de crédito para poder hacer un proceso de aprobación mucho más rápido, inclusive mejorar mis temas de cobranza de facturas para que afectar menos los estados de crédito de mis clientes. Y por supuesto, mantener, como les dije, la visibilidad del proceso completo para mis clientes internos o externos. Otra de las soluciones que ya va un poco más allá, que es la inteligencia artificial y la analítica avanzada, aunque tiene mucho tiempo de existir, la aplicación de estas soluciones no ha sido fácil en las organizaciones, porque requería montones o un recurso muy especializado dentro de las organizaciones para poder echar a andar soluciones complejas de estadísticas y analíticas avanzadas. Cada día las soluciones están muchísimo más friendly, amistosas para usuarios de negocio, que me permiten a mí interactuar con mis clientes, interactuar con la información como tal y brindarle mejores informaciones a mis empleados y a mis clientes. Soluciones como el reconocimiento facial, no solo el reconocimiento para saber que entró Juan Pérez a una sucursal o entró a un área restringida, sino también en este punto para saber el estado de ánimo de esa persona. Con cierto grado de accuracy, me va a decir si está feliz, si está triste, y yo poder disponer de esa información para la gente que lo va a atender. El Next Best Action o el Next Best Offer es la capacidad de poder analizar toda la información para yo saber a este cliente o a esta máquina o a este activo qué es lo próximo que yo debo hacer en función de un análisis profundo analítico, pero que sea fácil de implementar y que la información sea dispuesta para las personas que tienen que interactuar, ya sea con un cliente, con un empleado o con una máquina, de una mejor manera, de una forma mucho más sencilla. Cuando hablamos de monitoreo de activos y equipos, es poder utilizar
desde video hasta soluciones, como dije, analítica, para entender y hacer mejores procesos de mantenimiento preventivo o inclusive de mantenimiento de mantenimiento reactivo y, por supuesto, análisis de temas de seguridad. Que la gente esté cumpliendo con los temas de cascos, de anteojos, o en muchos casos, ahora hace un tiempo empezó, que estén cumpliendo con temas de distanciamiento social. ¿Por qué? Porque con video puedo analizar. Puedo mejorar montones todos las proyecciones de ventas, las proyecciones de inventario, agregando analítica avanzada, Big Data, soluciones que me permitan analizar grandes cantidades de datos para tener proyecciones mucho más eficientes, el rolling forecast, ver los próximos 4 meses, los 4 cuatrimestres, los 4 trimestres, poder tener elementos de proyección muchísimo más eficientes y de una forma más sencilla. Y por supuesto, el IoT o el Internet de las Cosas es que me permita a mí integrar los equipos y las máquinas a mis sistemas de cómputo y poder analizarlos de una forma automática. Muchas veces en temas de activos, en gestión de... lo veíamos con una empresa que vende producto frío, cómo yo gestiono las neveras que tengo en los puntos de venta. Cómo sé que lo están usando para mis productos, cómo sé que lo están usando eficientemente, que no están apagándolo en la noche, que las puertas se mantienen cerradas, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo yo puedo agregar un montón de información que está para tener un mejor análisis y tomar mejores decisiones. Decisiones para temas internos, inclusive para temas comerciales. Vamos a ver en el futuro cómo yo con un video puedo empezar a solicitar recargas de cámaras, de cámaras de frío cuando ya veo que ya no tiene un producto específico, lo correlaciono contra el inventario que tiene este cliente y si ya no tiene le mando 2 cajas de producto dietético, para poner un ejemplo. Y el otro elemento es las aplicaciones, los apps, lo que tenemos todos aquí en los teléfonos ahora, que cada día tenemos mucho más aplicaciones. Antes las organizaciones estaban haciendo aplicaciones solo por decir que tenían aplicaciones. Dentro de un proceso de transformación digital, el uso de una aplicación es un medio para cubrir alguna necesidad. Normalmente, la ventaja de las aplicaciones es que son mucho más efectivas que una página web, o inclusive mucho más efectivas que las redes sociales, efectivas para tener una mejor interacción con mis clientes, pero deberían cubrir o cumplir alguna necesidad o algún requerimiento dentro de un proceso más completo de transformación, es decir, mantener ese norte. Yo puedo hacer aplicaciones para mejorar la eficiencia de mis empleados, la eficiencia de mis procesos, o de mis procesos externos. Yo puedo tener aplicaciones para mejorar la toma de decisiones, más allá de solo analítica. Aplicaciones para alcanzar nuevos mercados, nuevas industrias, nuevos revenue streams, nuevas formas de hacer dinero, o para mejorar la satisfacción del cliente. Una mala aplicación es lo peor que uno puede tener porque un cliente la va a instalar, si no sirve y no le agrega ningún valor, la va a dejar de utilizar y es como haber botado el dinero a la basura. Algunos ejemplos interesantes es aplicaciones de comercio electrónico que incluyan temas de inteligencia artificial. Para poner un ejemplo, no se conocen IKEA o Nike, le agregaron a sus aplicaciones móviles soluciones. Digamos, IKEA lo que es esa forma de que yo puedo, utilizando la realidad aumentada que puedo usar con el teléfono, cómo se visualizaría un sillón del que estoy vendiendo en mi sala o cómo se vería esta cama en mi cuarto. ¿Para qué? Para mejorar esa interacción con mis clientes. Nike Nike Fit hizo una solución porque ellos entendieron que la mayoría de sus clientes andan con tenis que no le quedan apropiadamente. Y la solución les permite ver, utilizando la cámara del teléfono, tomar una foto a sus pies, video, para que pueda medir y decirle exactamente
cuál es la medida del zapato que debería tener o debería comprar en este e-commerce cuando lo va a comprar. Con tenis es más fácil que con ropa, como no, le cuesta un poco ver, pero igual hay soluciones para ver cómo se ve una camisa en e-commerce, para poner un ejemplo. Otras aplicaciones interesantes son las de los nuevos, para hacer nuevos modelos de ingreso. Una compañía de seguros en la Unión, en Inglaterra, diseñó una aplicación para las personas que normalmente viajan mucho o viven en varios lugares al año. ¿Para qué? Para que yo pueda encender y apagar un seguro de un carro. Y solo le cobro durante el tiempo que la aplicación me tenía ese seguro encendido. Son cosas muy sencillas que parecen, pero realmente le generan muchísimos ingresos a esta compañía. Es un nuevo seguro vendido de una forma totalmente digital. Otra forma es aplicaciones que tienen una sensación como de portal, y es cómo hago yo para integrar a mis clientes y a mis proveedores en una cadena de valor, en una cadena completa, para saber cómo están inventarios, cómo están, a darle seguimiento a quejas o a elementos que yo ya tengo en la interacción con los clientes. Un ejemplo interesante de cómo darle seguimiento a clientes: Walgreens hizo la aplicación de refill de las recetas médicas, para que fuera mucho más sencillo y que desde ahí pudieran informar y disparar todos los procesos de refill de la receta, que fue un éxito. O lo otro, Domino's, que fue uno de los primeros en tener no sé si me escucho. Sí, lo estamos escuchando. Un segundo que voy a pasar un segundo. Para darle seguimiento como el Uber Eats, ¿verdad? De cómo está el pedido de cada una de las pizzas, en qué proceso está. Y para ir terminando, porque ya estamos súper justos de tiempo, hay diferentes aplicaciones para cosas más sencillas, como para crear órdenes de mantenimiento tomando una foto, o para ¿cómo se llama? Para hacer solicitudes de vacaciones, para integrar mis empleados, o sea, una aplicación para yo poder solicitar, saber cuántos días de vacaciones me queda y cómo lo solicito, y aquí por detrás automáticamente me genera el proceso de aprobación y el descuento de aplicación de vacaciones en el ERP o en el sistema de recursos humanos en donde se lleva, para coordinación de citas, en sucursales, en bancas, para poder mejorar la interacción con mis clientes, o para ofrecer nuevos productos, pero es la herramienta para gestionar citas. Lo vimos muchos en bancos, para yo poder gestionar la cita desde la app. Y algunas cosas internas como los programas de aprecio, soluciones muy básicas dentro de las herramientas de recursos humanos, de cómo yo puedo agradecerle a otros empleados dentro de la organización por cosas que hicieron por mí. Y eso ayuda a crear muy buenas relaciones interpersonales dentro de los ¿cómo se llama? Dentro de los empleados y compañeros de trabajo. Yo ya estoy sobre tiempo, más bien. Quiero dar las gracias por este tiempo. Tatiana, no sé si me escuchas. Sí, aquí le escucho, don Andrés. Vamos a ver, aquí tengo, bueno, una de las preguntas que nos estaban haciendo en el chat, don Andrés, estaba... ¿Sí me escucha? No, no me escucha. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok, perfecto. No, que una de las consultas que nos estaban haciendo en el chat iba muy relacionado con el tema de la cultura organizacional, que no está como factor de éxito en la presentación, en la charla que usted nos estaba diciendo, pero que sí es considerado, tal vez es como una de las principales claves de éxito a la hora de hacer transformación en digital. Sí, no, definitivamente cuando hablamos de personas
la cultura la tenemos que dividir como en tres partes. Uno es que tenemos que convencer al liderazgo de hacer el cambio, y después tenemos que crear las habilidades dentro de los empleados para poder sobrellevar. O sea, por eso tiene que ser un elemento co-creativo. O sea, la cultura definitivamente está en todo, en cualquier cambio, ¿verdad? Y muchos de los esfuerzos de transformación digital conlleva un trabajo importante de change management. Pero es parte normal del proceso de implementación de cualquier. Debería ser parte normal del proceso de implementación de cualquier solución tecnológica o cualquier cambio en general. Pero sí, es súper importante. Bueno, aquí nos hace un comentario Dustin, pero creo que es muy válido porque tal vez lo de los chatbots es un tema que algunos conocen, otros no tanto, y tal vez es como definir en qué momento mi empresa, digamos que está preparada para hacer un chatbot, o cómo yo determino si realmente mi empresa requiere uno. Porque aquí tal vez dentro del comentario lo que nos estaba diciendo es que tal vez él en su empresa no tiene como un tráfico muy alto de personas para que necesite un chatbot, sino que con el tráfico que tiene puede atenderlo una persona física. Entonces, ¿en qué momento sí es recomendable tal vez esta aplicación o no? Tal vez, no sé, y me meto un poco más en el tema de, no sé, los fines de semana, que tal vez alguien ocupe una respuesta y que no haya, y si es necesario un chatbot, o del todo, de, y también dependerá del negocio. Es interesante. La ventaja del chatbot que es 24/7, por supuesto, y muchas veces el chatbot, dependiendo de cómo lo diseñemos, como yo puedo desde el chatbot extraer información para poder responder algo desde múltiples formas, a veces una persona no tiene la capacidad o el conocimiento para poder responder todas las preguntas. Si no hay flujo, por supuesto que la interacción entre personas siempre es mejor. El chatbot lo que me permite a mí a veces es automatizar inclusive cosas que ya no hace falta tener una persona. Lo que les decía, hay un banco aquí en Costa Rica que el primer chatbot que implementó fue el de inteligencia de negocios. Es para poder preguntar cómo está el amor el día de hoy. Es un tema totalmente interno, ¿verdad? Y el cliente externo, el chatbot, no le ve valor hasta que el sábado tenés que ir a responder, mira, el lunes a qué horas abren. Pero la ventaja de los chatbots es que son soluciones muy, muy económicas que se implementan en cuestión de 1 o 2 semanas y que después puedes ir evolucionándolas. Entonces, son esfuerzos pequeños que si cumplen una necesidad, perfecto. Si no hay necesidad, digo, igual son esfuerzos pequeños, cortos y no son caros. Una consulta que nos hace Warren dice, ¿cómo darse cuenta si la transformación digital está siendo exitosa? Lo que decíamos al puro principio, si lo primero que tenemos que alinear es los objetivos de la empresa con la transformación y hay que definir cuáles son las metas cortos, medianas y largo plazo. Aunque la meta final sea una meta muy grande, tenemos que ir midiéndonos todos los días, semana a semana o mes a mes. ¿Por qué? Porque lo que les decía, el proceso de transformación tiene que ser ágil, tiene que ser muy flexible. Porque lo que yo definí el norte hoy, pero el cómo llegar allá, yo lo puedo cambiar dentro de 2 meses. Así que hay que ir midiendo cómo voy yo llegando hacia ese norte, pero tengo que ir creando resultados en ciclos cortos. E ir midiendo cómo estoy yo contra el norte principal que puse al puro principio. Dice don Jorge que si se podría hacer un chat híbrido, dejando la consulta para un diálogo personal posterior. Totalmente. Los chats normalmente tienen automáticamente la capacidad, o deberían tener normalmente la capacidad para llevarlo quiero hablar con alguien, automáticamente te lleva a esa persona, ya sea por chat o que le diga, quiere que le marquen por teléfono, porque esas son las formas de
La forma puede ser automatizar al principio, automatizar todo, o ser nada más un ambasador que llaman, que es lo que antes conocíamos como el IVR telefónico de marque 1, marque 3, a veces se pueden comportar como un IVR, solo que de una forma estilo chatbot, ¿verdad? Ujú. Don Pedro nos consulta si es realmente posible poder definir retornos de inversión asociados a un proceso interno de transformación digital. Sí, sí, hay herramientas de TCO y de ROI enfocadas directamente, digamos, no quiero sonar como vendedor, pero una de las soluciones de Tecnosigma es TCO, es cómo hago yo la justificación financiera de estos proyectos, pero con un procedimiento formal establecido, son prácticas ya establecidas en la industria. Cierro tal vez con esta pregunta y es como un resumen, digamos, de si yo soy una pyme, como por dónde tengo que empezar, que usualmente tal vez les hablan de transformación digital y entonces, ¿qué es, digamos, por dónde empiezo? ¿Qué es el estudio que tengo que hacer tal vez internamente o cómo determino qué proceso o qué puedo transformar digitalmente? La ventaja de las pymes es que deberían, por naturaleza, ser más ágiles. No son estos elefantes blancos. Y las pymes pueden enfocarse en dos formas. Uno, dos enfoques. Puede ser uno, me voy a ser más eficiente de lo que tengo hoy, o me voy a hacer nuevo dinero de una nueva forma o de una forma más efectiva. O sea, ¿cuál de esos dos? Si mi problema hoy son los costos, la idea es empezar a entender cómo están mis procesos, cómo puedo mejorarlos, cómo puedo eliminarle todas las fricciones a un proceso y entender a dónde la tecnología me puede ser en conjunto, por supuesto, negocio y TI, como lo hablábamos, cómo yo puedo reducir todas esas fricciones desde un proceso y ver a dónde me cuesta más cada cosa para reducir tiempo, reducir movimientos, o del otro lado, y no son excluyentes, ¿verdad? El otro es cómo yo puedo ir a vender mis productos, otros productos, nuevos productos, o soluciones o servicios, a la misma industria donde ya estoy, a nuevas industrias, o a nuevos mercados, o nuevos, o sea, es como, ¿qué quiero hacer? ¿Vender más o ser más eficiente normalmente, ¿verdad? Esas son las dos. ¿Por dónde empezar? Mira, yo creo y quiero cerrar. A veces el proceso de transformación digital debería iniciar, sorry por el slang ahí, por la pachucada, con una fumada. Hay que visualizar hacia dónde quiero ir yo y después definir cómo llegar hasta allá. Excelente, bueno. Y ser bien agresivos. Sí. Hay que ser bien agresivo en esa visión. No hay que quedarse cortito. Si nos quedamos cortitos, nos perdemos en esas cositas pequeñas que vamos a hacer y nos perdemos en el día a día. Hay que ser súper bold, súper, no sé, agresivo a la hora de definir ese norte. Bueno, don Andrés, muchísimas gracias por su tiempo a usted y agradecerle también a la empresa Huawei por compartirnos y darnos la posibilidad de dar esta charla, ofrecer esta charla a las diferentes empresas asociadas o personas físicas que se conectan también, que lo que siempre comentamos es la importancia de tener el conocimiento fresco, de tener conceptos claros, de saber cómo se puede aplicar en la organización y a veces hasta en temas personales de uno, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, don Andrés. Un placer y ahí mi información va a quedar en la presentación, ahí al final. Para cualquier consulta, estoy a la orden. Un placer. Gracias, Tatiana. Gracias. Aquí paro la